Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar hoy en esta noche estudiando el libro de Romanos. Hace ya más de 2 años que estamos estudiando el libro de Romanos. Y quiero que repasemos un poquito. Habíamos quedado en el capítulo 9. Recuerde que del capítulo 1 al 8, el Señor a través de Pablo nos plantea toda la obra de salvación. La pecaminosidad, la redención que es en Cristo, la justificación que es en Cristo, la santificación en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y el capítulo 8 terminaba hablándonos de la seguridad del creyente y nos daba la gran seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y el capítulo 9 entonces entra con una crisis de fe en las promesas de Dios, porque alguien diría, oiga, hay un pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Y en el tiempo de Pablo ya era evidente que el pueblo de Dios, Israel, había sido rechazado. Entonces lo que va a hacer Pablo en el capítulo 9 es responder de alguna manera esas objeciones en cuanto a la verdadera seguridad que teníamos en Cristo. Y la respuesta de Pablo la vimos más o menos del capítulo 9, del versículo 6 al 13. Y el argumento de Pablo es sencillamente, claro, hay un pueblo elegido por Dios, Israel, pero esa elección en Abraham era una elección nacional. Cada individuo tenía una responsabilidad delante de Dios y muchos de los que se creían salvados por ser israelitas realmente no son salvos. Y terminaba mi hermano Mauro hace 8 días hablándonos, de los vasos de la misericordia que incluyen no solamente a judíos, sino también a los gentiles, y de eso vamos a hablar mucho hoy. Versículo 24, y nosotros estamos, dice la Nueva Traducción Viviente, entre los que él eligió. Nosotros, se cuenta Pablo, y todos los creyentes, ya sea del grupo de los judíos o del grupo de los gentiles. Entonces vamos a ir a tratar hoy de terminar el capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9, desde el 25 vamos a tratar hasta el 33, y quiero que lo leamos juntos. Si usted tiene su Biblia, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Si desea pausar el video, yo creo que lo puede hacer para repasar lo que estamos viendo. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que se iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es la porción que vamos a estudiar, hermanos, y pongámosla delante de Dios. Nuestro amado Señor, te damos muchas gracias por poder en esta noche abrir las Escrituras. Es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que renueva todo nuestro ser desde dentro hasta afuera, Señor. Y por eso queremos ir a ella, Señor, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, Padre, para que tú, Señor, traigas convicciones profundas a nuestro corazón. Delante de ti la ponemos y cada corazón que puede en esta noche reunirse a estudiarla, lo ponemos delante de ti. Que sea tu mano poderosa actuando en nosotros. Amén. Pues esa es la porción, mis hermanos. Y fíjate que llama algo la atención. ¿Te acuerdas de esta definición del reino de Dios que hemos estudiado en Hechos? ¿Qué es el reino de Dios? Me encanta esta definición porque es muy simple, pero a la vez muy profunda. Dios, desde el principio, ¿qué ha querido? Ha querido un pueblo para sí. ¿Y qué ha querido con ese pueblo? Que esté en un lugar, el lugar de Dios.
¿Y qué quiere con ese pueblo en ese lugar? Que estén bajo su gobierno y la bendición de Dios. Y así empezó Génesis. Tenían un pueblo que estaba compuesto por dos personas, Adán y Eva, en un lugar en el Edén. Ellos en ese lugar, ¿cómo estaban? Bajo el gobierno y la bendición de Dios. El pecado vino en la caída y destruyó todo ese propósito de Dios. Todo eso que quería Dios, el pecado lo distorsionó. Entonces, ¿qué se propone ahora hacer Dios? No por sorpresa para Él, sino en su plan magnífico. Formar un pueblo para Él, darles un lugar y que estén bajo su gobierno y bendición de Dios. Si tú te vas al otro lado de la Biblia, Apocalipsis, ¿qué es lo que esperamos? A la iglesia reunida con Cristo. ¿En qué lugar? En los nuevos cielos, en la nueva tierra, en la Jerusalén celestial. ¿Bajo qué? Bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y fíjate que en la Biblia este concepto de pueblo se ha ido desarrollando. Hoy tenemos un pueblo del cual usted y yo como creyentes hacemos parte. ¿En qué lugar? En este momento estamos en la tierra y los creyentes que estamos bajo el reino de Dios, ¿cómo estamos? Bajo el gobierno y la bendición de Dios, aunque esperamos un mejor lugar. Me encanta este versículo de Tito 2:14, hablando de por quién es posible que se forme ese pueblo desde Adán hasta el último creyente allí en Apocalipsis. Dice Tito 2:14, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Lea conmigo el texto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces, ¿qué deducimos de ese versículo? Que el Señor Jesucristo vino a proclamar el reino de Dios y vino a dar su vida, dice Juan 10, para volverla a tomar con el propósito de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo para Él. Entonces fíjate que ese concepto del pueblo de Dios es muy importante y aquí Pablo está desarrollando algo de eso. Entonces quiero ponerle a esta enseñanza una pregunta que es esencial. ¿Eres del pueblo de Dios? ¿Realmente eres del pueblo de Dios? Vamos a estudiar Romanos 9:25 y quiero que veamos tres verdades. Dos muy rápidamente, por lo extenso del texto, pero la última, sumamente crucial para cada uno de los que están escuchando este video. Tres verdades acerca del pueblo de Dios. La primera que vamos a estudiar es que el pueblo de Dios es un remanente de judíos y gentiles. La segunda es que el pueblo de Dios busca la justicia por medio de la fe y no de las obras. Y la tercera es que el pueblo de Dios no tropieza con Cristo, sino que confía en Él. Esas son características y son verdades esenciales de todos los que conformamos el pueblo de Dios. Y vamos a ir con la primera. El pueblo de Dios es un remanente de judíos y es un remanente de gentiles. Y tal vez a ustedes esas palabras les suenen muy estrambóticas. Simplemente judíos se les llama en la Biblia a las personas que han venido de la simiente de Abraham. Abraham tuvo a sus hijos, a Isaac. De ese hijo, él tuvo a Jacob y a Esaú. De Jacob vinieron 12 hijos. Los patriarcas se llaman todos estos, y de allí se formó el pueblo de Israel, los judíos. ¿A quiénes llamamos gentiles en la Biblia? Simplemente a los que no pertenecen al pueblo de Israel, que es el resto de la humanidad y seguramente somos tú y yo dentro de esos gentiles. Entonces fíjate que Pablo empieza hablando, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos permite acercarnos un poco más al texto. Y fíjate lo que dice. Vamos a subrayar de quién nos va a hablar. Con respecto a los gentiles. Acuérdate que él está hablando de Israel, de cómo Israel había sido rechazado porque ellos habían rechazado al Mesías. Y fíjate que lo que va a hacer Pablo es mirar el Antiguo Testamento para darnos a entender algo, tanto a Israel como a nosotros. Dios tiene planes, tiene propósitos desde la eternidad, y esos propósitos no son nuevos. Desde el Antiguo Testamento los teníamos. Entonces fíjate que
el apóstol Pablo nos va a citar Oseas, nos va a citar Isaías y va a utilizar esos versículos para decirnos unas verdades que trataremos de sintetizar acá. La segunda palabra que quiero subrayar ahí es mi pueblo. La tercera es y amaré. La cuarta es hijos del Dios viviente. Y vamos a sacar de esos versículos unas conclusiones. Es que el pueblo de Dios no solamente se limitaba a personas de Israel, sino que se expandía. El propósito de Dios es que personas de toda raza, de toda tribu, de toda nación en el mundo pudieran venir a ser parte del pueblo de Dios. Israel creía que ellos eran los únicos que Dios había escogido. Y es más, creían que simplemente por la circuncisión, ya lo estudiamos en Romanos 2, por el seguimiento de la Torá, ya lo estudiamos en Romanos 2 también, acerca del orgullo del judío por su raza, por su sangre, por su manera de hacer las cosas y su religión. Se creían el único pueblo escogido por Dios. Pero aquí Pablo, desde antes, ya nos lo ha revelado en Efesios y lo vamos a ver, es que los gentiles hacen parte de ese pueblo de Dios. Entonces dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, y para el pueblo de Israel, los gentiles no hacían parte, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Romanos 9:26. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Los que no eran pueblo, ¿cómo serían llamados? Pueblo de Dios, Oseas 2:23. Los que no eran amados, ¿cómo serán llamados? Serán llamados amados. Son los mismos para los que antes no había amor. Serán llamados los que no se llamaban pueblo. Un adjetivo espectacular que recordamos en Juan 1:12. Hijos de Dios, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Y acuérdate de todo el concepto de Oseas. Oseas tomó una mujer fornicaria, una mujer prostituta, tuvo hijos con ella. Toda esa historia quería enseñar ¿qué? Acerca del amor de Dios. Quería enseñarnos acerca del amor de Dios. Y los gentiles, fíjate, los gentiles hacen parte de ese amor de Dios. Entonces estos hijos de Dios, mi hermano, adivine quiénes son. Somos nosotros. El Señor nos ha incluido, y gloria a Dios por eso, como pueblo de Dios, como amados de Dios, como hijos de Dios. El pueblo de Dios es un remanente de judíos y gentiles. Ahora una segunda parte de esto, versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía, ¿qué decía? Los amaré. Los amaré, serán mi pueblo, son hijos del Dios viviente. Y fíjate que es lo mismo que nos confirma, por ejemplo, primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo, hablando de los gentiles, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué hemos alcanzado? Misericordia de Dios. No solamente los judíos, sino también de los gentiles. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabas sin ¿qué? ¿Cómo estábamos los creyentes? Sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, amén y aleluya, Cristo, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hacemos parte del pueblo de Dios porque Él es nuestra paz. Fíjate en lo que dice acá, que de ambos pueblos, tanto Israel, parte de Israel, de los descendientes de Abraham, como de parte de los gentiles, no de todos los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces tenemos un pueblo que está compuesto de hombres. El Señor decidió amar
Él decidió amar a hombres, no importa su raza, no importa su clase, no importa si son pobres, si son ricos, si son mujeres, si son hombres, no importa si son niños, si son grandes. El amor de Dios se ha hecho efectivo en personas de todo el mundo. Una segunda parte de esto, versículo 27. Pero con respecto a Israel, fíjate ahora, primero nos habló de los gentiles, ahora de Israel. El profeta ahora Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente. ¿Qué es un remanente? Una partecita, un residuo pequeño se salvará. Isaías decía eso en un tiempo de gran sufrimiento para Israel, profetizando acerca de cómo ellos estarían abordados. Primero por los asirios, estuvieron desterrados, después por los babilonios, pero el Señor se guardó un remanente para sí. Y mucha gente mala en Israel en la época de los reyes, pero Dios se guardó. Versículo 28. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no nos hubiera perdonado la vida, a unos cuantos de nuestros hijos habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué concluimos de esos versículos? Primero, que el pueblo de Dios no es mayoría. Y la cita era de Isaías 10, 22, 23. Hermano, un remanente. Si tú te das cuenta a lo largo de la historia de la iglesia, y desde antes de que viniera el Señor Jesucristo, los que creyeron fueron muy pocos. Tienes ejemplos magníficos. 2 espías que fueron a ver la tierra prometida, pero solo 2 de esos espías entraron a la tierra prometida. Ves a hombres y mujeres con nombre propio, escogidos por Dios del pueblo de Israel para ser parte del verdadero Israel, del que ya estudiamos, desde el que también nos habla el libro de Gálatas. Cuando el Señor Jesucristo llegó, ¿quiénes lo estaban esperando? Una parejita de viejitos eran los que esperaban al Señor. José y María, llamados por el Señor para un servicio especial. Juan el Bautista y sus padres. Tú puedes contar casi con los dedos de las manos quiénes estaban esperando al Señor. El Señor siempre se guardó, ¿qué? Una manada pequeña. Y pasa lo mismo con los gentiles. ¿Quiénes son el pueblo de Dios hoy? No somos mayoría, mis hermanos. No somos mayoría. El Señor por su gracia nos ha permitido. Y el evangelio es predicado. Pero no muchos llegan a los pies del Señor. Porque seguir al Señor finalmente es una revelación. Es el Señor el que abre los ojos. Otra conclusión que sacamos de aquí: el pueblo de Dios necesitaba que ser redimido. Dice: el Señor ejecutará su sentencia. Estudiamos en el capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. El pueblo de Dios necesitaba ser redimido. Y es el Señor el que da el paso para que seamos rescatados. Y la tercera conclusión que sacamos de estos versículos es que el pueblo de Dios no merecía ese perdón. Fíjate lo que nos decía Isaías. El Señor, fíjate lo que decía, el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado. ¿Qué merecíamos tanto todos los de Israel como nosotros? Ser exterminados como Sodoma y Gomorra. No éramos mejor que ellos. No éramos mejor que Sodoma y Gomorra. Pero el Señor por su gracia decidió darnos perdón y misericordia. Y lo hemos estudiado. Quiero que veamos un segundo punto. El pueblo de Dios, primero, está formado por ¿qué? Judíos y gentiles. Segundo, el pueblo de Dios busca la justicia por medio de la fe y no de las obras, que fue una característica de Israel. Versículo 30. ¿Qué significa todo esto? Dice Pablo. Y empieza a darnos una conclusión de todo lo que significa esto. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, y no porque no conocíamos la palabra de Dios, Israel sí la conocía, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió ¿por qué? Por medio de la fe.
9:31. Pero los hijos de Israel, los gentiles, no buscábamos al Señor. Ya lo veíamos en Romanos 3. Nadie busca al Señor. Pero fuimos declarados justos. Y eso lo adquirimos ¿por qué medio? Por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, ellos se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, aunque nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque escogieron un camino que ni la Biblia les mostraba, escogieron el camino de su propia religión. ¿Por qué no? Dice Pablo, porque trataban de hacerse a ellos mismos justos, trataron de justificarse. Acuérdese de la historia del publicano y del fariseo. Esa historia nos dice que ese fariseo quería justificarse delante de Dios diciendo, mira Señor, mira que no soy como ese publicano, mira que yo sí cumplo la ley, mira que yo sí guardo los mandamientos, mira que yo sí. Trató de hacerse justo este publicano por cumplir los mandamientos de la ley. Y eso significó para ellos, para muchos de ellos, un tropiezo. Porque ese remanente judío que se salvó, hermano, no lo hizo por guardar la Torá. No lo hizo por hacer una serie de cosas que mandaba la Torá. Lo hizo porque por medio de la fe agradaron al Señor. Y tienes el ejemplo de Abraham. Abraham, ¿cómo fue justificado? Abraham creyó. Nos lo dice no solamente el libro de Génesis, sino varias citas de las Escrituras. Acá en Romanos 4 lo estudiamos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y creo que nosotros entendemos esto. No nos salvamos, no somos agradables a Dios por medio de las obras. Fíjate lo que dice acá Gálatas. Sabiendo, y debemos saberlo y estar seguros de ello. Y lo hemos estudiado aquí en Romanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo. Él mismo lo hizo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque hay una conclusión de esto. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, tenemos no solamente que tener claro eso para nuestra salvación. No nos santificamos tampoco por las obras de la ley. No nos santificamos por llenarnos de una obediencia religiosa y de una serie de prohibiciones y de no prohibiciones para tratar de agradarle a Dios. Hermano, hemos sido justificados, declarados justos por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una característica del pueblo de Dios y de usted y de mí como pueblo de Dios es que hemos buscado la justicia por medio de la fe y no por las obras. Y queremos serle agradables al Señor por medio de conocerle y entenderle, de saber quién es Él y de entablar una relación personal con Él. Y no simplemente por hacer una serie de cosas, por ir a la iglesia, por guardar ciertos mandamientos, por creernos buenos. Hermanos, no somos buenos. No somos buenos y la Biblia lo ratifica. Y no somos mejores, como leíamos, que Sodoma y Gomorra. Ha sido la gracia del Señor que ha puesto en nosotros, dice Efesios 2:8, aún el don de la fe, no por obras, para que ninguno de nosotros, como el fariseo, se gloríe delante del publicano. Ahí tenemos dos puntos bien esenciales. Y el tercero, y en este creo que pensemos y meditemos un poco más. El pueblo de Dios, una de sus características es que no tropieza con Cristo, sino que confía en Él. Dice el versículo 32b, que Israel tropezó con la gran piedra en su camino. ¿Quién era esa gran piedra? El Señor Jesucristo. Tropezaron con la gran piedra, tropezaron, acuérdese de eso. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que, ¿qué? Hace tropezar a muchos. Y relaciona este concepto de tropezar, que es tropezar, un obstáculo. Cristo se volvió para el Israel no creyente un obstáculo. Tropezaron. Y sigue siendo un tropiezo para todo aquel que no cree en Él.
Porque el Señor, ¿qué era? Aquí no lo ejemplifica como una piedra. El Señor era la piedra angular, la piedra clave de la edificación. Pero al contrario, fíjate lo que dice, que ¿quién es el que no tropieza? Todo el que en él confíe jamás será avergonzado. Entonces, ¿quién es esa piedra? Cristo, la piedra angular. Cristo es la piedra angular que sostiene, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios. Y tenemos que estar muy conscientes de lo que vemos acá, porque me encanta Mateo 11:6. Bienaventurado es el que no halle que tropiezo en mí. Doblemente feliz es el que no halle tropiezo en Cristo. Y tal vez la pregunta que daba título a esta enseñanza, a este mensaje es, oiga, ¿usted hace parte del pueblo de Dios? Vimos las características. ¿Es usted judío o gentil? Puede hacer parte del pueblo de Dios. ¿Cómo recibimos esa justicia que Dios nos da a través de Cristo? Por medio de la fe, no de las obras de la ley. Pero, ¿cómo se hace esa justicia palpable en nosotros? Hermanos, reconociendo algo, que no tropezamos con Cristo. Y quiero que meditemos en este versículo de Primera de Pedro, que nos amplía un poco más ese concepto. Es Primera de Pedro 2:6. En Primera de Pedro 2:6, también el apóstol Pedro está poniendo sobre la mesa cómo los creyentes fueron escogidos. Empieza Primera de Pedro así: cómo fueron llamados por el Señor, cómo están siendo santificados, y aún creyentes que estaban en persecución, que estaban en una crisis moral en su momento, pero que estaban apegándose a la piedra preciosa que es Cristo, podían continuar adelante. Y fíjate que lo que nos dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Estas son citas, igual como la que vimos en Romanos 9:23 del Antiguo Testamento. Pero fíjate que aquí nos muestra quién es Cristo para Dios. ¿Quién es Cristo para Dios? Si tú le pudieras preguntar a Cristo, a Dios el Padre, ¿quién es su Hijo para él? Fíjate lo que él pone. 3 palabras sumamente especiales. Cristo es la principal. Él es el principal. Me acuerdo en el bautismo del Señor Jesucristo, cómo Dios el Padre habla, y ¿qué dice del Señor Jesucristo? Tengo complacencia en mi Hijo. Tengo complacencia en mi Hijo. ¿Qué más nos dice Dios el Padre de quién es Cristo? Es una piedra escogida. Y fíjate esta palabra tan espectacular. Es una piedra preciosa. Y nos dice Pedro de antemano: el que en él creyere no será avergonzado. Entonces Dios está pensando en su Hijo. Y el Espíritu Santo dice que también glorifica al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre no deja hablar de su propio Hijo. Y el Espíritu Santo en las Escrituras, ¿de quién nos habla? De su Hijo precioso. El Espíritu Santo habla del Hijo precioso. Hermanos, los que no tropiezan con Cristo, los que han confiado en Él, tienen una característica fundamental. Piensan acerca de Cristo como piensa su Padre Él. Fíjate el versículo que sigue, versículo número 7. ¿Quién es Cristo para el creyente? Según Primera de Pedro 2:7, parte A. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿qué es Cristo? Él es precioso. Y tenemos algo en común con el Padre. Para el Padre y para el creyente, Cristo es precioso. Cristo es el tesoro por el que vale la pena darlo absolutamente todo. Es precioso para los creyentes el Señor Jesucristo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿Cristo está siendo precioso para usted? ¿En qué podemos identificar que es precioso para usted? ¿Cuál es su conversación diaria? Fíjate que el Padre y el Espíritu Santo nos hablan y glorifican a Cristo. Y la iglesia ha sido llamada una cosa, el pueblo de Dios,
a glorificar el nombre de Dios y a predicar de Cristo, a hablar de Él, a tiempo y a destiempo. Y quiero buscar, yo no lo tenía en mis notas, pero quiero compartirle un versículo de 1 Corintios, porque el Señor me lo ha puesto en este momento en el corazón, que era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Cuál era su predicación? No era sabiduría de hombres. 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, en el mismo libro de Colosenses 3:16, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿De qué debemos hablar? Que la palabra de Cristo abunde en nuestra boca. No tenemos otra cosa de qué hablar. Y si usted se encuentra con un creyente que puede hablar de muchos temas muy fácilmente, pero sin nombrar a Cristo, hermano, cuidado, cuidado. Porque si un creyente no empieza a apreciar como precioso a su Señor, ¿cómo va a poder vivir una vida de santidad? ¿Cómo podrá decirle no al pecado? Como si esta persona no atesora a Cristo como lo atesora al Padre, como lo más precioso, lo más atesorable, lo que tiene mayor valor. Si su palabra, lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Cristo en nosotros, el verbo hecho carne se ha hecho en esta palabra, hermanos, ¿no estaremos tropezando nosotros? Cuidado, el pueblo de Dios tiene una característica: no tropieza con Cristo. Lo estima como precioso. Lo estima como por lo que vale la pena morir. ¿Cómo es que yo, depravado, puedo considerar a Cristo como precioso? Hermanos, por una obra del Espíritu Santo. En 2 Corintios 4 nos dice que Satanás tenía cegada nuestros ojos para no ver la hermosura de Cristo. Y por eso yo por mucho tiempo me hablaron de Cristo y dije, es un buen hombre y tal vez hay cosas buenas en su enseñanza, pero no es más que eso. Pero cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos, pude ver verdaderamente quién era el Señor Jesucristo, el principal, el escogido, la única roca fuerte donde una vida tiene una base para continuar adelante. Entonces tú tienes y yo tengo que ver a Cristo como lo ve Dios, el principal, el escogido y el precioso. Todo lo que hacemos como iglesia, como pueblo de Dios, tiene que estar enfocado a glorificar a Cristo. Todo lo que cantamos, no cantamos de nuestros sentimientos, no debemos cantar de nuestras emociones, de lo que puede hacer Cristo en nosotros. Cantamos es de la verdad preciosa de que Cristo existe, de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo es la piedra escogida donde una vida puede tener verdaderamente libertad. Pero el versículo que sigue de 1 de Pedro, y vamos a terminar con esos, es ¿quién es Cristo para los incrédulos? Porque aquí está el problema, mi hermano. Y tal vez si usted no está atesorando a Cristo, si no lo está viendo como lo más precioso, es que tal vez Cristo realmente es una piedra de tropiezo para usted. Porque los incrédulos, ¿qué hacen con el nombre de Cristo? Lo desprecian. Dice 1 de Pedro 2, la parte del versículo 7, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué hizo Israel con Cristo? El Israel nacional. Los edificadores lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Despreciaron quién era él, su persona. ¿Te acuerdas? Muchas veces dijeron, bueno, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿Un simple carpintero? ¿Una persona que simplemente hace oficios tan rústicos? ¿No es este hombre alguien que nosotros vimos crecer? ¿Te acuerdas de Lucas 4? El Señor entró en la sinagoga, predicó la profecía de Isaías,
64 dijo que él era el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué quisieron hacer con él? Despeñarlo como un desequilibrado, como un loco. ¿No le dijeron mentiroso? ¿No le dijeron que él no traía la verdad? ¿No lo trataron como una persona fundamentalmente peligrosa? Un delincuente que corrompía las mentes judías, que basaban su carácter de salvación en cumplir ciertas normas. ¿No fueron ellos los que lo despreciaron? ¿También no despreciaron ellos sus enseñanzas? Decían que sus enseñanzas no eran las enseñanzas de Moisés, que nos enseñaba a no guardar el día de reposo, que era un pecador, que corrompía a la nación de Israel. Y finalmente no despreciaron ellos su propia muerte en la cruz. Cuando estaba en la cruz no dijeron: si salvó a tantos, ¿no será capaz de salvarse a sí mismo? Tanto los gobernantes como el pueblo, ¿qué hicieron? Despreciaron la piedra principal, la que venía a ser cabeza del ángulo, la base de la construcción del pueblo de Dios, y se convirtió en piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es una palabra, hermanos, muy fuerte, la de primera de Pedro. El pueblo de Dios no tropieza con Cristo, mis hermanos. Pero tal vez, usted crea que hace parte del pueblo de Cristo, pero ha tropezado con Cristo. Y cuando éramos creyentes, no tropezamos muchas veces con Cristo cuando éramos no creyentes. Y cuando usted va al no creyente, muchas veces su corazón está tan entenebrecido que rechaza a Cristo, rechaza su persona, rechaza sus enseñanzas, rechaza su muerte en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Hermanos, meditemos en eso. Meditemos en eso. Tal vez estamos rechazando aún como creyentes a Cristo en nuestra vida. Tal vez para nosotros se ha convertido una carga leer la palabra de Dios, escudriñar profundamente la palabra de Dios porque no vemos y no deseamos la palabra de Dios. Este versículo de primera de Pedro dice que deseemos más la palabra de Dios. Que si usted no quiere tropezar con Cristo, mucho de nuestro pecado puede ser causado porque tropezamos por Cristo, porque vemos ciertas partes de la palabra que nos incomodan, que no se ajustan a lo que nosotros creemos, que juzgan lo mal que estamos haciendo y tropezamos con Cristo. Y también este mensaje es para usted, amigo. Tal vez usted está escuchando por algún motivo este mensaje y no es una coincidencia, pero le invito a que busquen la palabra del Evangelio. ¿Quién es el Señor Jesucristo? No estamos buscando simplemente conocer el Evangelio para estar descansados de que si morimos vamos a ir al cielo. El Evangelio nos invita, y yo le invito a usted a que conozcamos más al Señor, mis hermanos. Entonces, 3 cosas bien importantes, y quiero que cada uno las aplique, sobre todo esta última. El pueblo de Dios no tropieza con Cristo, sino que confía en Él. El pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, y el pueblo de Dios busca la justificación del Señor, busca su santificación, no por las obras de la ley, sino por la fe. Hermanos, si nuestra vida debe ser una vida de fe. Quiero que terminemos orando y démosle gracias al Señor por el tiempo precioso que nos ha permitido tener. Nuestro Padre amado, queremos poner esta palabra poderosa, Señor, que tú nos traías en Romanos acerca del pueblo de Dios. Oh Padre, que tú estés moviendo corazones para que tengamos más hambre y sed de ti, para conocerte más, Señor. Y si hay alguno de los que están oyendo que no pertenezca a ti, pero que tal vez por su propio autoengaño, por el engaño de otros, cree que es del pueblo de Dios, oh Señor, que tú quites la venda de sus ojos, Padre. Y te oro también por personas que están en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, conociéndote, oh Señor. Quita tú la tiniebla de sus ojos para que puedan ver a Cristo como hermoso, como tú mismo lo ves, el principal, el escogido, el precioso. Oh Señor, necesitamos verlo así, Padre. Te damos gracias por este tiempo precioso, en el nombre de la piedra preciosa, tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pues
Les doy muchas gracias. Nos vamos a ver en el Zoom en un momento. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes.